Bueno, cuando Donald Trump era todavía presidente de Estados Unidos, fíjese usted, consideró enviar tropas de Estados Unidos a territorio mexicano para declararle la guerra a los carteles de las drogas. Esto después de la masacre de la familia Levarón, usted recordará, 9 niños y mujeres que fueron masacrados. Todos ellos tenían la doble nacionalidad, es decir, mexicana y estadounidense. Esto lo ha revelado, o lo reveló hace unos días el diario The New York Times. Y cuando yo propuse que debatiéramos este tema, Jorge Castañeda dijo, no hombre, ¿para qué vamos a andar debatiendo estas cosas? Como si ya la revelación de que un presidente de Estados Unidos quería invadir México no fuera un escándalo, Jorge. Quiero entender tu decisión al respecto. Luego te convencí de que sí lo debatiéramos, pero bueno. No, bueno, me convenciste y con razón seguramente, pero en primer lugar porque a todos los presidentes se les ocurren en distintos momentos una bola de locuras. Trump con mayor frecuencia y mayores locuras que otros. Y para eso tienen, en teoría, colaboradores o instituciones o contrapesos que hacen que las ocurrencias, los delirios, pues no sucedan. Entonces, lo único que informó el New York Times al respecto fue que cuando el asesinato de los Levarón en Sonora, en Bavispe, Trump estaba tan enojado, tan enloquecido, que quiso enviar fuerzas americanas, un comando, algo así, para encontrar a los asesinos, narcos asesinos, y llevárselos a Estados Unidos. Y fue disuadido, lo convencieron de lo contrario sus principales colaboradores. Entonces, digamos, en el sentido estricto, de esto está hablando The New York Times. Todo parece indicar que es cierto, así fue. Sí. Es decir, las dos cosas fueron así. Uno, sí pensó en eso, y dos, rápidamente lo convencieron que no. Entonces, por eso un poquito, pues, discutir una hipótesis de trabajo, un delirio más, una locura más de Donald Trump, pues no necesariamente me parecía algo digno de ser comentado en este foro que es visto por decenas de millones de personas en el mundo entero. Imagínate los campesinos en Pakistán, pues, ¿qué les importa? Sobre todo de Afganistán, donde sí fueron invadidos. Pero yo creo que es importante, perdón, Jorge, creo que es importante, porque este personaje puede volver a ser presidente de Estados Unidos en el 2024. No es hipotético esto, y es un hombre que tiene en la cabeza ese tema de que a México hay que hacer algo con México. Incluso la nota del New York Times dice que al principio quería que fuera con el acuerdo del presidente López Obrador, pero luego le dijeron que no, mandó un tuit el presidente López Obrador de que no, pero él dijo, bueno, entonces ya sin López Obrador, ¿no? Mandemos nosotros unilateralmente al ejército de Estados Unidos. Javier. Sí, creo que lo estás describiendo de una manera, creo que en lo que pensó, que también es una locura, era en comandos, como él... No queda claro en la nota. No, sí queda claro. No, sí queda claro. Yo creo que sí, Leo. Bueno, comando. Sí. Comando, como han mandado comandos a otros países para matar, eliminar a terroristas, etcétera, ¿no? En este ¿Y qué caso le dijeron sus asesores? Eso se va a interpretar como una invasión. O sea, es una invasión. Eso sí. Sí, por más que sean 20 o 30. ¿No te acuerdas? Sí, pero cuando dices quería invadir a México, sí, suena que quería, porque también habla de eso la nota, quería inicialmente mandar a 250,000 soldados a la frontera, o se consideró en la Casa Blanca. Pero eso en su territorio puede hacer lo que se le pega la gana. De acuerdo, pero es una decisión, no hubiera sido sumamente agresiva en contra de México, mandar 250,000 soldados a la frontera sur. No, en efecto se hace una locura. Coincido con Jorge en que Trump constantemente se le ocurrían locuras. Coincido contigo en que es muy preocupante que al presidente de Estados Unidos constantemente se le ocurran locuras, y más, coincido otra vez contigo, que pueda regresar a la Casa Blanca en 2024. Donde no coincido del todo es que no creo que lo que pensó, lo pensó pensando en México. Nunca
le ha interesado en lo más estoy de mínimo acuerdo. México. Sí, no, era por cuestión propia. Y, ¿no? y su locura tiene un método, como siempre en el caso de Trump. Era una postura antimigrante, era una postura nacionalista, era una postura nativista, era una postura de seguridad nacional y era una postura también de ley, de asegurar que se cumpliera la ley. Todas esas cosas era lo que unificaba a un electorado bastante disperso que votó por él. Entonces, una medida que era una locura, creo que tenía detrás de ella esa lógica interna, ¿no? Es una locura, de ahí no la quiero bajar. Pero ¿no se te hace rara la reacción en México? Lo poco que, no pasa, es una locura de Trump, ¿no? Depende cómo interpretes lo que quería hacer. ¿Estás de acuerdo que hubo muy poca hay agentes resonancia? hay agentes de la DEA trabajando con el gobierno mexicano, tratando de agarrar narcos. Sí. Puedes leer esa nota con que él quería hacer más de eso. ¿Sí? Y que de repente se le ocurrió, oye, si lo hacemos sin hacerlo junto con Estados Unidos y como lo hacemos en otros lados, de repente mandamos un comando y sacamos a alguien, como lo han hecho en otros. Hicieron con el doctor con Álvarez Machain. Exacto, ¿no? Bueno, pero entonces, a ver, Héctor, ¿estoy exagerando yo? ¿Yo soy el único paranoico en esta mesa? No. ¿Qué pasa, Héctor? No estás exagerando. La verdad es que siempre está bien que haya un recordatorio de que los presidentes no están garantizados como seres racionales, que no se les ocurren locuras y que no son capaces de crear grandes desaguisados. De hecho, pues, la historia está llena de ocurrencias perniciosas y catastróficas. Y a mí, la verdad, leyendo la nota, yo no la había leído, me la mandaron ustedes, la verdad se me pararon los pelos. Primero de pensar que quienes vieron de cerca a este personaje, es decir, los que lo trataban en el gobierno de México, tanto de Peña Nieto como de López Obrador, pues sí tienen que haber pasado un muy mal momento pensando que se les podía venir encima. Y la verdad, visto retrospectivamente, con estas ocurrencias, no era una cosa así como que no darle importancia. Yo creo que un primer asunto aquí es, o nuestros presidentes y sus asesores son unos irresponsables, o tienen que haber estado temblando de sus sillas de ver a este señor del otro lado con estas ocurrencias. Ahora, lo que yo leí en la nota son dos cosas. Una es el despliegue a la frontera, es verdad, dentro de su territorio, de 250,000 soldados para contener la migración y en el contexto del COVID. Esto parece ser lo que más escandalizó al secretario de la Defensa. Sí, es correcto. Porque en efecto no es un acto de invasión, pero es un acto de una hostilidad que crea en la frontera de estos dos países una situación de emergencia bélica sin que exista una razón bélica realmente escandalosa. Lo otro es otra aventura, pero está mucho más dentro de los protocolos manejables por estas agencias que así viven en el mundo, haciendo actos undercover, ejecutando gente que les parece que son enemigos que Estados Unidos tiene que borrar de la faz de la tierra, dando lecciones, escarmentando, etcétera. Es otra locura también, pero estaba, digamos, es como más confinado a un modus operandi que, por cierto, ya nos habían aplicado con Álvarez Machain. Sí. Lo otro, a mí me parece de un tamaño y de una dimensión mucho mayor. Incluso hay una cosa chistosa en la nota, que dice, bueno, esto es mucho más de los efectivos que tenemos y mandamos 250,000 soldados a la frontera. Prácticamente nos quedamos sin soldados para otras actividades que sí son parte de nuestros compromisos bélicos. Pero sí, la idea de que puede en un momento dado en un presidente del poder de Trump aparecer esta idea que han tenido comprobadamente otros presidentes de Estados Unidos,
para invadir otras naciones, para ocupar otros territorios, la verdad que no me parece un mal recordatorio, Leo, y traerlo aquí y decir, los presidentes, los hombres de poder, en principio, tenemos que partir de la base de que no están locos, pero sí pueden estar un poco locos. De hecho, siempre están un poco locos y hay una parte de locura en medio de su propia manera de acercarse a la vida y de ejercer el poder. Entonces, yo creo que es un buen recordatorio. El poder va junto con la paranoia, junto con la esquizofrenia, junto con qué sé yo, la pérdida de la realidad llevada a una manera de entender cómo se debe ejercer el poder. Una manera catastrófica, paranoica, esquizofrénica, desastrosa de ejercer el poder. Eso siempre está ahí. Bueno, y tú decías, Javier, que tratabas de entender la decisión en términos del antimigrante, de ser antimigrante, nativista, nacionalista. Hiciste tu lista ahí, ¿no? O sea, que se entiende Trump. Ahora, yo lo que quiero recordar acá... O sea, que no era una decisión de política exterior. No. Era una decisión de política del interna trumpismo y electoral. Ahora, a ver, Jorge, lo único que quisiera aquí decir es que no sé si va a regresar Trump en el 2024, pero el candidato, no sé si vaya a ser el candidato de los republicanos, pero si no es Trump, va a ser un trumpista. Eso es muy claro. Tienen controlado al Partido Republicano. Entonces, esta visión de cómo hacer las cosas y de cómo relacionarse con México va a seguir ahí presente, Jorge. No es que ya se fue Trump y se acabó esto, Jorge. Claro que no. No, tienes todas las razones. No se ha acabado, va a seguir. Y los temas de migración, los temas del narco, los temas de la inseguridad, etcétera, en México van a seguir siendo temas importantes de política interior norteamericana. Una de las sorpresas o motivos de reflexión que podía suscitar esta nota, Leo, también, es que obviamente los presidentes en todas partes dicen lo que se les da su regalada gana, pero el presidente López Obrador nos lleva 3 años diciéndonos cómo ha sido respetuoso Trump de la soberanía mexicana, cómo ha sido amigo de México, cómo nos ha tratado bien, cómo se ha portado bien, etcétera. Hombre, entiendo que no va a comprar el pleito y engancharse con él cada vez, y entiendo también que pues él, que es un poquito más mentiroso que los demás presidentes que hemos tenido, pues es bastante lógico, ¿no? De ahí a tratar de hacerle creer a la sociedad mexicana de que Trump se portó bien, que fue respetuoso, amigo de México, con este tipo de revelaciones, pues yo creo que sí habría que pedirle un poquito más de sinceridad y de transparencia y de honestidad intelectual a López Obrador, sobre todo, en efecto, si Trump es candidato en el 24 y gana, porque pues todavía coincidirá con López Obrador por lo menos unos días. Sí. Y ¿quién mejor que López Obrador para advertirnos a nosotros y a los norteamericanos en el 24 de cómo fue con México? Sí. Pero pues fue como dice el New York Times o fue como dice López Obrador. No son muy compatibles las dos versiones que digamos. Bueno, tengo que hacer una breve pausa porque tenemos muchos temas. Uno de ellos también vale la pena revisarlo, que es una entrevista que apareció a 4 expresidentes del PRI en donde se pronuncian claramente en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Regresamos.